Súbale Tlaco, Tuyehualco, atravieso el anillo periférico, súbale lugares. Súbale Tlaco. Bienvenidas a la ruta, súbale que no mejora. ¿Será que entre más caro es más rápido? No lo creo. Tranquilos, no los venimos a asaltar ni a pedir moneda. Lo único que les pedimos es un poco de su atención. Durante el recorrido hablaremos de un tema que a todos nos encanta: el aumento de precios en el transporte público. Porque claro, ¿qué mejor manera de empezar el día que pagar más por un servicio que sigue siendo igual de lento, igual de lleno e incluso igual de dudoso en cuanto a comodidad? Algunos dirán que es una inversión en calidad, aunque la calidad parece haberse bajado en la parada anterior. Otros lo llaman ajuste necesario. Nosotros preferimos decirle la subida express, en donde si antes era caro, ahora es carísimo. Y próximamente mejor nos iremos caminando. Así que prepárense, agárrense fuerte y en doble fila para no molestarlos, de favor. No necesitaremos tarjeta ni efectivo para este recorrido. Solo paciencia, sentido del humor y, claro, resignación, porque eso sí, esa viene incluida y gratis. El transporte público es una alcancía rota. Echamos dinero, pero no cabemos en los resultados. Las autoridades y concesionarios del transporte público analizan un posible aumento en el pasaje mínimo, argumentando que los costos de operación se han elevado en los últimos meses. El posible incremento del pasaje mínimo en el transporte público ha abierto un nuevo debate entre las autoridades, concesionarios y usuarios. La propuesta surge en un contexto marcado por el aumento constante del combustible, el encarecimiento de las refacciones y las dificultades para mantener en operación las unidades. Mientras los transportistas sostienen que el ajuste es indispensable para garantizar un servicio funcional y seguro. Miles de usuarios manifiestan su preocupación por el impacto que tendría en su economía diaria, especialmente en sus sectores donde el transporte colectivo es la única alternativa de movilidad. Tiene pros y contras, como todo, pero si somos positivos y empáticos, con ese aumento podría mejorar la calidad de servicio, así como modernizar las unidades, mejorar la seguridad si hace falta, ofrecer un salario más justo a los choferes, porque si nos ponemos en su lugar, la gasolina está subiendo, el mantenimiento del transporte tampoco es barato. Y sí, aunque implica un mayor gasto para los usuarios y no tenemos certeza de lo que quieren aumentar el precio, es un hecho que todos tenemos necesidades. También pongamos a pensar en los gastos que genera el trabajar en un servicio público. Por experiencia en el uso del transporte público, considero que el aumento de tarifa de este debería ser nulo, puesto que hay unidades de transporte en malas condiciones. Parece que las unidades llevan 100 años circulando y todavía quieren cobrarnos como si fueran de un lujo. Y la seguridad es mala, dejan subir a personas a vender. No considero que está mal, pero nunca se sabe las intenciones. No hay cinturones de seguridad, hay operadores que manejan a una velocidad totalmente peligrosa. El transporte público lo usamos que no tenemos la posibilidad de pagar un servicio de transporte privado, como un taxi, y el aumento de tarifa es beneficio para los operadores, pero ese beneficio nos afecta a nosotros los usuarios. Normalmente el transporte público es mi método de moverme de un lugar a otro. Esto debido a que el precio del pasaje es algo que se amolda a mi presupuesto semanal. Aunque si tuviera la oportunidad de no usarlo diario, realmente la aprovecharía. Pues muchas veces he tenido experiencias en las que van demasiado rápido o arrancan antes de que pueda sentarme, que a veces me caigo, tiro mis cosas o golpeo a otros pasajeros por accidente. Otro gran problema es la condición en la que se encuentran las unidades. Crujen, se quejan, se desmoronan, como si ellas mismas protestaran contra el aumento. Eso, sin contar que muchas veces suben a más gente de la cual tienen capacidad, haciendo que todos vayamos apretados y golpeándonos por accidente. Además de que muchos van en los escalones de la subida y bajada, prácticamente colgando. Todos los días uso el transporte público, y ahora con el aumento de la tarifa me siento inconforme. El servicio sigue siendo igual. Camiones llenos, viejos, inseguros y sin mejoras visibles. Lo más difícil es que el gasto se acumula y termina pegando al bolsillo, mientras que los usuarios seguimos recibiendo lo mismo.
No es justo pagar más cuando lo que debería hacerse primero es ofrecer un transporte digno, seguro y eficiente. Estar a favor del aumento de precio al pasaje mínimo en el Estado de México tiene justificaciones, aunque la verdad es que la mayoría de ellas son con opiniones negativas, pero nosotros siempre somos positivos y pensaremos que este cambio podría favorecernos porque no nos quedan más opciones. Pero en algún momento tal vez podrían aumentar la seguridad, ya que en la encuesta de la victimización de transporte en la zona metropolitana revela que las personas viven temerosas. Cerca del 60% considera que la inseguridad y la delincuencia son los problemas más graves de su localidad. Las zonas más inseguras se encuentran en municipios como Ecatepec, La Paz, Chimalhuacán, Tultitlán y Nezahualcóyotl, en donde la inseguridad es el problema más grave, sin contar que a veces las unidades no cuentan con el mantenimiento que uno como cliente espera al subirse. Algunas van rechinando todo el camino y cuando tienes sueño ni siquiera puedes dormirte porque ese sonido claramente no te arrulla. Los asientos están para el perro. La puerta no abre suavemente, el piso está todo levantado, las ventanas están atoradas o de plano no abren para nada y uno en la mañana con todo el aroma de cada persona que se sube. El olor de algunos que ni siquiera se echan un poquito de perfume te lo tienes que aguantar porque las ventanas simplemente no sirven. Esas son condiciones deplorables que uno como cliente no espera. Pero no lo olviden, esta parte está a favor del aumento de precio, aunque todo está a criterio de cada persona. El aumento que se planea hacer es de los 12 pesos que se cobran actualmente a 16 pesos de los 0 a 5 kilómetros, llegando hasta los 19 pesos por 20 a 21 kilómetros. Asumiendo que una sola persona use solamente una unidad de ida y una de regreso, lo mínimo que estaría gastando es de 32 pesos. Pero seamos realistas, muy pocas personas tendrían el lujo de pagar solo esa cantidad. Existen familias completas que tienen la necesidad de usar el transporte público a diario y de las cuales por persona mínimo al día están gastando de entre 32 pesos a 100 pesos o más, solo en su transporte de un lugar a otro. Otro aspecto a mencionar es el deplorable estado de las unidades y el mal servicio que muchos operadores llegan a dar, pues muchas veces los asientos llegan a estar tan sucios o rotos que ni siquiera es posible sentarse, o en varias ocasiones suben a más gente de la que tienen capacidad, llegando muchas veces a provocar accidentes. Referente al mal servicio, no podemos olvidar que muchas veces se tardan tanto en pasar por la estación que es más fácil llegar caminando o pedir un taxi, el cual te cobra más del triple del pasaje de un autobús. También es importante mencionar que entre los mismos operadores se ponen a echar carreritas, arriesgándose a sufrir un accidente por pasarse un semáforo. En conclusión, aumentar la tarifa del transporte público parece ser una brillante idea, si lo que se busca es castigar a quienes ya trabajan largas jornadas por un salario mínimo. Porque, claro, ¿quién necesita ahorrar un poco de dinero cuando puede gastar aún más en un servicio que rara vez mejora en calidad, seguridad o eficiencia? La mayoría de los usuarios no solo toman un transporte, sino varios, así que el impacto económico se multiplica, pero eso seguramente es un detalle menor. Sin mejoras reales en el servicio, este aumento no es más que una manera de profundizar la desigualdad y aumentar el descontento ciudadano. Definitivamente es una medida justa, si tu definición de justicia consiste en hacer la vida más difícil a quienes menos tienen. Sin embargo, según el secretario de Movilidad del Estado de México, CEMOV, Daniel Cibaja González, aclaró que no hay un aumento oficial a la tarifa de transporte público que circula en el territorio mexiquense.